Hola, hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí en artículo 16. Como siempre decimos, amamos toda la Constitución, pero este artículo especialmente porque es el artículo que, como bien dice la presentación, habla de la igualdad de todos y todas ante la ley. Así que muy contento, como todos los jueves, de estar acá en el Senado de la Nación, en este salón maravilloso, el Salón Eva, ¿no es así, Alex? Así es, en el Salón Eva Perón, en esta casa que nos da cobijo, la señal Senado TV, para poder hablar de la igualdad, hoy con una invitada para hablar de la innovación que proponen las organizaciones sociales para que la igualdad sea efectiva y llegue de alguna manera, no en un enunciado como nosotros siempre decimos, sino a las personas, a todas y a todos. Bueno, ¿y qué tenemos hoy para empezar, Alex? Bueno, ¿Qué nos trajiste? Vamos a hablar del Mundial y de la ONU. Voy a tomar unas palabras para arrancar mi columna que son de Navi Pillay, es la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Navi Pillay hizo un comunicado, dio notas alrededor de anunciar su idea. La de ella es la de que los jugadores de fútbol, que son claramente personas que son referentes para millones, para miles de millones de personas en el mundo, para tantos jóvenes en particular, ella dice: aliento a los jugadores, a la gente del deporte, a hablar sobre su orientación sexual, sin miedo. Dijo Pillay al participar de una reunión sobre igualdad en el deporte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora, además, ella levanta la apuesta y dice: con respecto a los países que pretendan candidatearse para ser países donde se jueguen los mundiales y los eventos deportivos, dice, se arriesgan a convertirse en centros de violaciones de derechos humanos, incluyendo la malversación de fondos públicos, trabajo infantil, desalojos, destrucción y explotación sexual de las personas, entre ellos niños. Ahora bien, si bien yo coincido con que los países que se postulan para ser sedes de estos eventos deportivos, como las Olimpiadas, deben ser elegidos aquellos países que resguarden el cumplimiento de los derechos humanos de todas y de todos, porque en países como Rusia, donde la homofobia se ha hecho ley, los Juegos de Invierno, aquellos que se jugaron en Sochi, fueron tragedia para muchas personas. Lo mismo ella plantea, pero lo que yo le digo a la alta comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos es que la ONU todavía debe remover barreras para la igualdad, porque la ONU no es más que el espacio de concertación entre los países, como es de alguna manera un reflejo esta casa, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, es la concertación de distintos intereses que reflejan distintas culturas, y hay países que se oponen al avance de derechos, y la ONU debe de resguardar y debe de propiciar mecanismos para que esa desigualdad se termine. Todavía la ONU, aquella que hasta 1990 decía que la homosexualidad era una enfermedad y que esa de alguna manera había sido el respaldo científico a tantas violencias, que hoy más de 77 países siguen criminalizando a la homosexualidad y algunos con pena de muerte. Entonces la ONU debe recapacitar, porque lo que ocurrió en esta casa, en el Senado de la Nación, por unanimidad, que venía del voto de la Cámara de Diputados como la Ley de Identidad de Género, ese avance hermoso en materia de derechos humanos que nuestros legisladores y legisladoras supieron entender de una necesidad histórica, de un colectivo vulnerado, de un colectivo donde el Estado le había pasado por encima, un colectivo con un promedio de vida de 35 años de edad. Esta casa sancionó la Ley de Identidad de Género reconociendo el derecho a la identidad autopercibido. La identidad autopercibida, un derecho que el Estado reconoce, un derecho preexistente a este reconocimiento, pero sin un reconocimiento tal, este derecho no se cumplía. Entonces la ONU, que todavía sigue diciendo que la transexualidad es una enfermedad, debe de recapacitar si quiere propiciar igualdad, porque antes de empujar a la gente a un abismo, hay que asegurarse de que ahí no haya un abismo. Un jugador de fútbol que salga del placar, todavía hoy, lamentablemente, va a quedar sin empleo, va a ser juzgado y va a ser criticado. Y quiero cerrar entonces destacando a una boxeadora argentina, la joven Ana Laura Esteche. Ella se coronó como campeona mundial superligera de la Asociación Mundial de Fútbol y ella le dedicó en enero el triunfo a su novia.
están planeando casarse, tener un hijo por inseminación asistida, otra ley que esta casa ha votado, y ella, gracias a la ley de inseminación asistida y a la ley de matrimonio igualitario, se va a poder casar. Así que Ana Laura Esteche, que le dedicó la monita, el triunfo a su novia, es un ejemplo de alguien que sale del placar en un país que ha dado ejemplo de que aquí las brechas se han reducido para que salir del placar no sea caer en un abismo. Y para, como decimos siempre, realmente celebremos que en el deporte todos y todas somos diversos. Henritis, Alex, te quiero acomodar el cuellito porque estaba viendo mientras hablaba. Es la suerte que tengo de compartir el programa con mi marido. Sí, tal cual. Gracias. Quiero comentarles, como siempre, algunas cuestiones que tienen que ver con esta casa, con el Congreso de la Nación, y también hoy, como hice en algún que otro programa, voy a hablar de otra casa, otra legislatura. Particularmente comentarles la alegría que tenemos de saber que ya tiene dictamen el proyecto para crear el Día Nacional de los Valores Villeros. Así como lo escuchan, este proyecto instituye al día 7 de octubre de cada año en homenaje justamente a Carlos Mujica, el cura villero, que es el día de su nacimiento. El proyecto justamente habla de valores villeros y destaca cuáles son esos valores villeros: la solidaridad, el optimismo, la esperanza, la generosidad, la humildad y el valor por lo colectivo. Sin lugar a dudas, valores que se expresan, valores que son, podríamos decir, universales, pero que se expresan muy claramente en las villas, en la ciudad de Buenos Aires. Justo hoy vengo yo de estar dando unas vueltas por la Villa 31. Y acercándonos al tema que hoy nos va a convocar y que tiene que ver con nuestra invitada, una invitada de súper lujo que tenemos hoy, maravillosa, un gusto que nos vamos a dar. No quiero adelantar mucho porque ya vendrá la presentación, pero acercándonos al tema quería comentarles sobre las personas en situación de calle. Aproximadamente, según algo que estuve rastreando entre distintos artículos estadísticas que hay por ahí, hay unos 18.000 personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. 4.500 son niños y niñas y 2.000 personas son adultas mayores. Son personas que obviamente no tienen acceso a las necesidades básicas y que padecen el maltrato nuestro de todos los días, el maltrato social, ¿sí? El no mirar, el no reparar en ese otro que está en la calle con todas estas dificultades, el no hacernos cargo en la sociedad, el no también reclamar, el no participar en componer estas situaciones, porque es un problema que nos tiene que aquejar a todos y todas. El 34% de las personas que viven en situación de calle lo hacen hace más de 3 años. El promedio de fallecimiento en los últimos años ha sido alrededor de 70. Y también 70% son los hombres en situación de calle si tomamos el conjunto de las personas. Hay un 60%, estas estadísticas varían obviamente, pero bueno, hay un 60% de personas que tienen consumos problemáticos de sustancia, un 18% que presentan infecciones respiratorias graves, un 12% que también presentan infecciones en la piel. En relación a las personas en situación de calle, hubo una ley que es la 3706 que se sancionó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Una ley que es discutida y seguramente con nuestra invitada vamos a poder hablar de esta ley, pero una ley que también fue muy buscada por muchas organizaciones, organizaciones que trabajan también con personas en situación de calle. Y es una ley que, el nombre de la ley es Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Situación de Calle. Dentro de en riesgo de situación de calle entran las personas que están institucionalizadas y que están por dejar la institución en la que están. Claro. Las personas que ya tienen una firme cuestión judicial de que va a haber un desalojo, claro. O sea, esas personas también son personas que están en riesgo, y las personas que se encuentran en asentamientos temporales sin el acceso mínimo a las cuestiones básicas que se necesitan. Muchas de las personas que están en situación de villa, por ejemplo. Exactamente.
Esta ley tiene como objeto proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle. Ahora, si bien esta ley salió sancionada en diciembre del 2010... Estás hablando de la legislatura porteña. De la legislatura porteña. Si bien salió sancionada el 13 de diciembre del 2010, se tardaron casi 2 años y medio en que se pudiera poner en práctica porque no se reglamentó. Recién se reglamentó en julio del año pasado. Así que bueno, menos mal que ya está reglamentada. Todavía recién hemos tenido el primer año, digamos, de implementación. Veremos si con nuestra invitada podemos hablar si esta ley, digamos, en este primer año ha producido cambios, digamos, efectivamente en lo que tiene que ver con la protección y garantizar los derechos de las personas en situación de calle. Si te parece, nos vamos justamente a eso, a la entrevista. Vamos a pedirle, señor director, el video de presentación de la invitada. Ahí vamos. Antes de crear Hecho en Buenos Aires, Patricia Merkin vivió 18 años afuera del país, tiempo durante el cual trabajó como traductora e intérprete en Francia, Costa Rica e Israel. En 1998, ya de regreso en Argentina, un amigo recién llegado de Londres le regaló 10 ejemplares de The Big Issue, una revista inglesa que se había creado en 1991 para que la vendieran personas en situación de calle. La lectura de estas revistas y el descubrimiento del emprendimiento que la impulsaban despertaron en Patricia Merkin la idea de gestar un proyecto similar en Buenos Aires. Fue así que durante un tiempo recorrió oficinas de gobierno, empresas y organizaciones, presentando el proyecto sin encontrar el apoyo necesario. A pesar de que eran tiempos en los que la tasa de desempleo rondaba el 17,8%, la realidad de las personas que vivían en la calle era desconocida. Finalmente, con el apoyo del British Council y la Fundación Levi Strauss, la revista fue puesta en marcha en junio del 2000, mes en el que salió el primer número con una tirada de 5.000 ejemplares, que al poco tiempo ya era de 20.000. Fue así que la ciudad de Buenos Aires empezó a contar con una revista de interés general, actualidad, medio ambiente, enfoques sociales, arte, espectáculos y cultura, escrita por periodistas profesionales y vendida solo por personas en situación de calle y desempleados que a través de la venta obtienen un ingreso digno. En la actualidad, la revista tiene un precio de tapa de 15 pesos, de los cuales 10 son para el vendedor. Y tras 14 años de existencia, se calcula que han vendido 2 millones de ejemplares. Nos acompaña hoy Patricia Merkin, fundadora y directora de Hecho en Buenos Aires, que en el 2002 fue distinguida como personalidad destacada en el ámbito social por su trabajo en torno a una revista y un proyecto en el que 3.400 personas en situación de calle encontraron un mecanismo de inclusión momentáneo, parcial o total. Nosotros trabajamos siempre con la utopía de dejar de existir, que no haya más gente que necesite de la revista. Esa es nuestra gran utopía. No creo que lo logremos en 10 años, pero sí vamos a seguir trabajando para erradicar completamente la situación de pobreza, que eso es lo que queremos. Muy bien, qué bueno tenerte acá, Patricia. Qué alegría. Así es. Y 4 años después de esa entrevista, Hecho en Buenos Aires está cumpliendo 14 años en la actualidad. Después de la tanda vamos a hablar con Patricia Merkin y un aporte innovador. Innovador no significa que es algo que a alguien se le ocurrió hace 5 minutos, sino de que plantea una propuesta para resolver un problema que viene siendo un problema hace tanto tiempo, como las organizaciones sociales plantean problemas a un tema de la exclusión que nos preocupa mucho a todos y todas y que tiene tanto que ver con Artículo 16. Vamos a una tanda y a la vuelta entrevistamos en profundidad a Patricia Merkin.